Evangelio de hoy, jueves 17 de octubre del 2024. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo: «Ay de ustedes, que edifican sepulcros a los profetas que sus padres mataron. Así son testigos y aprueban las obras de sus padres, porque ellos los mataron, y ustedes les edifican sepulcros. Por eso dijo la sabiduría de Dios: les enviaré profetas y apóstoles, y algunos de ellos matarán y perseguirán, para que a esta generación se le pida cuenta de la sangre de todos los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el santuario. Sí, les digo que se le pedirá cuenta a esta generación. Ay de ustedes, doctores de la ley, que se han llevado la llave del saber. Ustedes no han entrado y a los que querían entrar, se lo han impedido». Al salir de allí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente y a provocarlo con muchas preguntas, tendiéndole trampas para sorprenderlo en alguna palabra de su boca. Este pasaje del Evangelio según San Lucas es uno de los más incisivos y confrontantes en los discursos de Jesús. Nos encontramos aquí con una serie de gai, dirigidos contra los fariseos y los doctores de la ley, figuras que representaban la élite religiosa de su tiempo. La intensidad de las palabras de Jesús revela una profunda crítica hacia la hipocresía y el endurecimiento del corazón que impedía a estas autoridades reconocer la verdad de Dios en su propia vida y ministerio. En esta reflexión, vamos a desglosar cada uno de los elementos clave del texto, analizando no solo el contexto histórico en el que fue pronunciado, sino también su relevancia para nuestra vida actual. Este pasaje no solo tiene un carácter histórico y religioso, sino que también nos interpela personalmente, invitándonos a revisar nuestra propia relación con la fe y con las estructuras de poder que existen en la sociedad y dentro de la comunidad eclesial. Para entender el impacto de este discurso, es esencial situarnos en el contexto. Jesús está hablando con los fariseos y doctores de la ley, personas que, en su tiempo, ocupaban posiciones de respeto y autoridad en la sociedad judía. Los fariseos eran una secta religiosa muy respetada por su observancia estricta de la ley mosaica y las tradiciones orales. Por su parte, los doctores de la ley o escribas eran expertos en la interpretación de las escrituras y las leyes religiosas. Este grupo de líderes religiosos representaba la ortodoxia de la fe, pero también una interpretación rígida y legalista que muchas veces eclipsaba el espíritu de la ley. Jesús, desde el inicio de su ministerio, había confrontado este tipo de religiosidad, que se enfocaba en las prácticas externas sin una verdadera conversión del corazón. En este contexto, el discurso de Jesús es una acusación directa hacia estos líderes que, en lugar de guiar al pueblo hacia Dios, lo mantenían en la oscuridad espiritual. La edificación de sepulcros, una hipocresía revelada. El primer gai de este pasaje se refiere a la costumbre de los fariseos y doctores de la ley de edificar sepulcros en honor a los profetas que fueron asesinados por sus propios antepasados. Esta práctica, en lugar de ser un homenaje sincero a los profetas, es vista por Jesús como una hipocresía descarada. Los fariseos edifican monumentos a los profetas que sus propios padres mataron, pero no reconocen que, al hacerlo, están aprobando indirectamente los crímenes de sus ancestros. Aquí, Jesús desenmascara la contradicción inherente en esta práctica. Los fariseos y doctores de la ley se presentan como custodios de la fe, como defensores de la tradición, pero al mismo tiempo, ignoran el mensaje de los profetas y continúan perpetuando un sistema que mata a los verdaderos mensajeros de Dios. Esta crítica se puede aplicar hoy en día a aquellos que, en lugar de escuchar el llamado a la conversión, se aferran a las estructuras de poder y tradición para justificar su comportamiento. Les enviaré profetas y apóstoles, la responsabilidad histórica. Jesús cita la sabiduría de Dios al decir: les enviaré profetas y apóstoles, y algunos de ellos matarán y perseguirán. Esta afirmación es un recordatorio de la larga historia de persecución de los mensajeros de Dios, desde los profetas del Antiguo Testamento hasta los apóstoles que serían enviados después de Jesús. La responsabilidad de esta violencia recae no solo sobre aquellos que cometieron los crímenes en el pasado, sino también sobre la generación presente,
que continúa rechazando a los verdaderos enviados de Dios. Esta idea de responsabilidad colectiva es crucial. Jesús no está acusando solo a las generaciones pasadas, sino a la generación presente, que, al igual que sus antepasados, rechaza el mensaje de Dios. La referencia a la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías abarca toda la historia de la violencia cometida contra los justos en la Escritura, y Jesús afirma que esta generación será responsable de toda esa sangre derramada. Aquí, Jesús está señalando el fracaso continuo de los líderes religiosos en reconocer y aceptar la verdad de Dios. La llave del saber, el poder del conocimiento. El segundo gai se dirige específicamente a los doctores de la ley. Ay de ustedes, doctores de la ley, que se han llevado la llave del saber. Ustedes no han entrado y a los que querían entrar, se lo han impedido. Esta es una acusación devastadora porque revela cómo aquellos que debían ser los guardianes del conocimiento y la verdad, en lugar de abrir las puertas del entendimiento, las han cerrado tanto para sí mismos como para los demás. La llave del saber simboliza el acceso al conocimiento de Dios y su voluntad. Los doctores de la ley, en lugar de guiar al pueblo hacia una comprensión más profunda de la relación con Dios, han monopolizado el conocimiento y lo han utilizado para ejercer control sobre el pueblo. Al hacerlo, no solo se han excluido a sí mismos del reino de Dios, sino que han impedido que otros entren. Esta imagen es poderosa porque revela el peligro del poder religioso cuando se utiliza para controlar en lugar de liberar. En la actualidad, esta crítica puede aplicarse a cualquier forma de liderazgo religioso o espiritual que, en lugar de abrir las puertas al conocimiento y a la verdad, utiliza su posición de poder para mantener el control sobre los demás. La verdadera sabiduría, según Jesús, no consiste en acumular conocimiento para uno mismo, sino en compartirlo y usarlo para guiar a los demás hacia Dios. La reacción de los fariseos y escribas, un corazón endurecido. Después de este discurso, el Evangelio nos dice que los escribas y fariseos comenzaron a acosar a Jesús, tendiéndole trampas para sorprenderlo en alguna palabra de su boca. Esta reacción revela la verdadera naturaleza de sus corazones. En lugar de reflexionar sobre las palabras de Jesús y buscar una conversión interior, se enfocan en destruir al mensajero. Este endurecimiento del corazón es una advertencia para todos nosotros. Cuando somos confrontados con la verdad, tenemos dos opciones: abrir nuestro corazón a la corrección y cambiar, o resistirnos y endurecernos. Los fariseos y doctores de la ley eligieron la segunda opción, lo que los llevó a un enfrentamiento cada vez mayor con Jesús, que culminaría en su crucifixión. Esta actitud de rechazo hacia la corrección y la verdad sigue siendo un peligro para todos los que están en posiciones de poder o autoridad. Reflexión sobre la justicia y la misericordia. Este pasaje del Evangelio nos invita a reflexionar profundamente sobre la justicia y la misericordia. Jesús no está simplemente criticando a los fariseos y doctores de la ley por su comportamiento, sino que está llamando a una conversión radical hacia una justicia que se basa en el amor y la misericordia de Dios. Los profetas y apóstoles que fueron enviados por Dios a lo largo de la historia siempre proclamaron un mensaje de justicia divina, pero también de compasión hacia los más débiles y marginados. En nuestro tiempo, es fácil caer en las trampas del legalismo y el juicio hacia los demás. Podemos encontrarnos construyendo sepulcros para nuestros propios ídolos o tradiciones, sin darnos cuenta de que estamos ignorando el corazón del mensaje de Dios, la justicia y el amor. Jesús nos llama a ser agentes de cambio en nuestras comunidades, no imponiendo cargas sobre los demás, sino levantándolas a través del amor y el servicio desinteresado. Este Evangelio tiene profundas implicaciones para nuestra vida diaria. Jesús nos invita a revisar nuestra propia relación con la fe y con los demás. Aquí algunas preguntas para reflexionar. ¿Cómo utilizamos el conocimiento que hemos adquirido en nuestra vida espiritual? ¿Lo usamos para acercarnos más a Dios y ayudar a otros a hacer lo mismo, o lo usamos como una forma de control o superioridad? ¿Estamos edificando sepulcros a nuestros propios ídolos? Esto puede tomar muchas formas: aferrarnos a tradiciones que ya no tienen sentido,
poner nuestras prioridades personales por encima de la voluntad de Dios, o simplemente ignorar el llamado a la conversión interior. ¿Estamos dispuestos a recibir la corrección de Dios? Cuando somos confrontados con la verdad, respondemos con humildad y deseo de cambiar, o nos resistimos y nos endurecemos, como los fariseos. El llamado de Jesús en este pasaje es claro: debemos vivir con autenticidad y apertura al Espíritu de Dios, buscando siempre la justicia, la misericordia y la verdad. Oremos. Señor Jesús, en tu palabra encontramos el camino hacia la verdad y la vida. Hoy te pedimos que ilumines nuestros corazones y nos ayudes a vivir conforme a tu voluntad. No permitas que caigamos en la hipocresía de los fariseos, que construimos sepulcros para la verdad mientras cerramos nuestro corazón a tu mensaje. Danos la humildad para reconocer nuestros errores y el valor para cambiar. Ayúdanos a ser verdaderos custodios de tu amor y tu justicia, guiando a otros hacia ti con generosidad y misericordia. Que nunca usemos el conocimiento que nos has dado para imponer carga sobre los demás, sino para liberar a nuestros hermanos y hermanas, y para acercarnos más a ti. Que tu Espíritu Santo nos guíe en todo momento, para que nuestras vidas sean un reflejo de tu amor y verdad. Amén.